Buenas tardes, compañeros, compañeras del grupo 2203 de Política Mundial 1, o buenos días tengan ustedes, dependiendo a qué estén viendo este video. También buenas tardes, buenos días personas que están viendo este video. El día de hoy es un gusto para mí poder compartir este tema junto con mis compañeros, que es el tema de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Un tema que esperemos sea de su interés para ustedes, para que comprendan cómo fue que Italia, empezó a entrar en la guerra, para que también sepan por qué Italia entró a la guerra, qué pasó en ese tiempo de la guerra y qué pasó después de la guerra. Es muy importante saber esto. Vamos a poder entender cómo la Primera Guerra Mundial influyó para que Italia entrara en la Segunda Guerra Mundial, qué tanto influyó Benito Mussolini en esta parte para que entrara Italia en la guerra y por qué Italia hoy en día está así, que es una superpotencia. Todo esto viene a partir de la Segunda Guerra Mundial y aquí lo vamos a explicar cómo es ese contexto de que Italia se empezó a ser una potencia después de la Segunda Guerra Mundial. En esta parte se van a explicar temas también como los factores ideológicos para entender qué ideas se tenían al inicio para un antecedente de esta Segunda Guerra. Se van a también entender las características socioeconómicas que se van a explicar detalladamente para que se entienda también cómo estaba Italia económicamente antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Esto también se va a explicar. Se va a explicar también las alianzas que se tenían en ese tiempo, así como también sus ideas políticas, porque fueron cambiando antes que se tenía el fascismo, durante y después que ya se acabó el Reino de Italia. Ya no era una dictadura, ya se empezó a hacer una democracia. Entonces se va a explicar también esto, así como las alianzas que se tuvieron durante la guerra, de quién era aliado, si ganó o perdió Italia, y también las consecuencias que tuvieron estas alianzas, así como la participación de Italia en la guerra y posteriormente sus consecuencias. El tema lo van a dar mis compañeros de grupo, que son de León Márquez Víctor, Hernández Morales Yanis Paola, Ortiz Calzada Jorge Ariel y Raudy Mendoza Claudia Arlet, así como su servidor Domínguez Trejo Carlos Alberto. Vamos a explicarles el tema nosotros para que sea de su agrado. Bueno, sin más por el momento, esperemos que este video sea de su agrado y pues también pueden compartirlo para que las demás personas se enteren de ese tema. Y sin más por el momento, los dejo con mis compañeros para explicarles el video. Adelante, por favor, compañeros. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la ideología que tenía Italia en ese entonces. Era básicamente una ideología basada en el fascismo. Bueno, para empezar vamos a definir el fascismo como una ideología totalitarista y nacionalista. El término fascismo es probablemente uno de los más usados en términos de política e historia. Benito Mussolini creó el Partido Nacional Fascista en 1921 y con eso surgió el fascismo y llegó al poder gracias a un golpe de Estado en el año 1922 en Roma, que se conoce como la Marcha sobre Roma, contando con la gran influencia y el apoyo del rey Víctor Manuel III, logró llegar al poder. Apoyándose de las clases medias, con el miedo que tenían sobre una revolución comunista, abolió los partidos políticos, los sindicatos y suprimió cualquier opinión política que no fuera en simpatía con la suya. O sea, no tenían libertad política en ese entonces con el fascismo. El fascismo italiano emprendió distintas políticas que tuvieron distintos éxitos, como lo son el mantenimiento del sistema capitalista y el mantenimiento de la tierra de las burguesías. Así el Estado fascista se mantenía activamente en la economía, también con expansión territorial de África con Etiopía y los Balcanes. Su causa, por supuesto, era una
Italia, en donde la democracia y el parlamentarismo habían fracasado rotundamente después de lo que Italia llamaba la violencia mutilada, es decir, el fracaso de las negociaciones al término de la Primera Guerra Mundial, en donde Italia fue uno de los países vencedores. Sin embargo, no obtuvo ningún trozo de pastel. Millones de jóvenes fueron movilizados durante la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos fueron asesinados, mutilados, heridos, unos incluso perdieron la razón en las trincheras. Las penalidades de los excombatientes se volvieron al conjunto de la sociedad y millones de viudas y huérfanos fueron testigos de esto. Este grupo de excombatientes, con este grupo de excombatientes nacen las ideologías fascistas, nacen muchos líderes. Con este grupo social de excombatientes nacieron los líderes y los seguidores del fascismo. Todos estos personajes tenían ciertas características que hicieron que se facilitara el desarrollo de las ideas fascistas, como lo son la mentalidad militarista, que es prácticamente, pues durante más de 4 años, estos jóvenes militares estuvieron al mando de muchos militares, los soldados vivían al seno del ejército y la mentalidad militar como orden, jerarquía, disciplina impregnó a muchos de ellos. También, por supuesto, la mentalidad violenta, en donde muchos de los excombatientes fueron testigos de las carnicerías que se llevaron a cabo en la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos se acostumbraron a resolver los problemas que tenían de una forma violenta, tal y como las tenía en la guerra. La mentalidad autoritaria, que como ya lo había mencionado antes, estaban rodeados de militares. Las ideas de mando, obediencia, jerarquía propias del ejército estaban totalmente alejadas a la idea democrática que pues ya se había rechazado. Antes y durante la guerra, millones de europeos estuvieron expuestos a las ideas nacionalistas. Esto nos lleva a la mentalidad nacionalista, que fue también uno de los elementos claves para que se desarrollaran las ideas fascistas. Pues diversas naciones europeas no estaban contentas con los tratados de paz que se llevaron a cabo después de la Primera Guerra Mundial. Italia claramente no fue una excepción, pues proclamaban que habían ganado la guerra, pero habían perdido la paz. La exaltación ciega de la propia patria y el odio al vecino eran pensamientos muy comunes en esa época para la sociedad europea. Entonces tenemos como resultado que años después un grupo armado y violento liderado por Benito Mussolini marcha sobre Roma posicionándose hacia el poder. Entonces esto fue lo que tenían en común los soldados, los excombatientes italianos, sus ideologías y todo eso. Entonces ahora vamos a ver como tal el surgimiento del fascismo, las ideas puntuales que hicieron su auge. Empezamos con la Primera Guerra Mundial, que fue cuando la contienda llegó a su fin. Tanto los soldados alemanes como los italianos no tenían a dónde ir, no tenían un rumbo. Entonces encontraron en el fascismo una ideología en donde entendían su ira, su frustración y a la vez los protegían. La frustración que tenían era por una parte por la guerra perdida en los despachos más que por las armas, por el humillante Tratado de Versalles, por supuesto por una victoria conseguida en donde no se les daba ningún beneficio. El segundo punto es la crisis posguerra, la crisis económica posguerra, pues se avecinaba una crisis global en 1929 y esto fue una de las causas por las cuales se consolidó también el fascismo, pues mientras la política tradicional no ofrecía ninguna solución ante las problemáticas de su población que se estaba empobreciendo a pasos agigantados, el fascismo sí lo haría. El tercer punto que tenemos es el apoyo a las grandes industrias y empresas, pues después de la guerra quedaron devastados, sus fortunas se habían perdido, no tenían ningún beneficio y temían al movimiento obrero. Entonces el fascismo nace como una forma de protección ante el obrerismo y
como una garantía de perpetuidad de su posición. El siguiente punto es el socialismo y el comunismo, pues no se puede entender el nacimiento del fascismo sin tener en cuenta estos dos conceptos. Las clases altas y las medias estaban preocupadas por el comunismo ruso y por la revolución obrera. Entonces el fascismo nace como una forma de protección ante esto y les garantiza que no habrá ninguna revolución proletariada. El último punto es la democracia, pues como ya había mencionado antes, la democracia y el parlamentarismo ya pendían de un hilo, pues los políticos demostraron después de la Primera Guerra Mundial que no estaban dispuestos a defender el honor nacional ni los derechos de los ciudadanos ante las comunidades internacionales. Para esto, las democracias ya son vistas como un sistema político débil que no puede hacer frente a estas problemáticas de gran índole como lo fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas fueron las causas que propiciaron el auge del fascismo. Ahora veremos que el fascismo no fue un movimiento aislado y único, pues de ahí surgen varias ideologías como el nazismo. Pocos años después de la marcha de Roma de Benito Mussolini, Adolf Hitler intentó hacer lo mismo con su partido nacionalsocialista, sin embargo falló. Esto atrasó la llegada del fascismo en Alemania. Sin embargo, esto lo dejó con una gran ventaja, pues Hitler logró llegar al poder por medio de la democracia. Este demostró que no era necesaria la violencia para obtener el resultado y, bueno, hizo del nazismo un partido de masas, lo cual Mussolini no pudo. Por supuesto, el nazismo no fue el único movimiento inspirado del fascismo. También para los años 30, el auge de los partidos fascistas italianos y alemanes cruzó las fronteras europeas y llegó a España, en donde José Antonio Primo de Rivera en 1933 fundaba la Falange. Este era un grupo fascista cuyo apoyo a la sublevación encabezado por Franco le daría amplio poder antes y después de la Guerra Civil Española. Bien, un tema bastante interesante el que nos explicó nuestra compañera Arlette Rauri. Muchas gracias por explicarnos esta parte. Bien, ahora siguen los factores, las características socioeconómicas que tenía Italia durante este periodo. Vamos a abordar un periodo entre 1925 y 1950 y un poquito después de lo que pasó después de 1950. Para hacerlo más entretenido a ustedes y para que ustedes tengan la información necesaria, vamos a dividir esta parte en tres: en antecedentes, durante el desarrollo de la guerra y las consecuencias que tuvo en lo económico la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Aquí vamos a explicar varios aspectos importantes de la economía que tuvo Italia. Bien, para empezar, en los antecedentes, Italia pertenecía a la Sociedad de Naciones. Entonces, al pertenecer a la Sociedad de Naciones, pertenecía a un grupo de varios países europeos y miembros, que había entre ellos mercancía y que había varias cosas. Esto es lo importante que cabe mencionar, ¿ok? Pero hay algo importante que se debe aclarar aquí. Italia no tenía un plan, un desarrollo económico para emplearlo en este tiempo después de la guerra. Después de la Primera Guerra, muchos países de Europa quedaron afectados, entre ellos Italia. Entonces no tenían los recursos económicos, ni siquiera tampoco tenían la producción necesaria para poder mantener a estas personas. Como antecedente, podemos ver en la imagen que se muestra a continuación varios factores importantes. Esto era cuánto valía la libra en este tiempo. Se tiene como referencia 1930, que fue cuando se empezó a usar la libra. Para entonces, la libra en Italia tenía un costo aproximado de 19.09, pero solamente para 1930. Es más o menos como una relación peso-dólar, la que vamos a manejar para este tiempo. Después, para 1931,
fue subiendo poco a poco, centavos, como más o menos se maneja ahorita el peso y el dólar, unos pesos, centavos, así se está manejando. Pero para 1934 y 1935 tuvieron sus mínimos. Eso quiere decir que valían entre 11 y 10 liras. Esto es muy importante porque en esta etapa fue un factor fundamental antes de la guerra. Solamente estos 2 años fueron los que necesitaban para tener una estabilidad económica, entre comillas. Muy bien. Después, para 1939 y 1940 empezó a subir la lira. Esto quiere decir que se iba haciendo más y más cara. Y hasta llegar hasta 1940, que se tiene registro de cuánto valía la lira. De 1940 a 1945, que fue el desarrollo de la guerra, no se tiene una estimación, ya que los precios se elevaban bastante. Para 1946, la lira valía 275 aproximadamente liras. Esto es un valor, un número bastante grande. Entonces, como era bastante grande el valor, decidieron hacer liras, pero de papel y de billete, y de papel y de moneda, ya con valores de 50 y de 100. Ellos no hicieron una devaluación, al contrario, lo subieron más, pues hicieron que la lira costara más que a tiempos anteriores. Por lo mismo se dejó de emplear este método de la lira y se empleó en otros métodos. También para este tiempo la guerra le había costado simplemente a Italia 23.500 millones de dólares aproximadamente de este tiempo, cabe mencionar, de este tiempo, lo que sería un aproximado de casi 4 billones de liras aproximadamente. Entonces era un costo brutal que tenía esto. Se arregló, pero con un plan que vamos a mencionar ahorita, pero en lo económico ahorita lo vamos a mencionar al final. Bien, ahora vamos a mencionar el desarrollo de la economía durante esta etapa. Bueno, sabemos perfectamente que Italia estaba devastada por la Primera Guerra. Eso lo explicamos. Pero a su vez, también en ese tiempo de 1925 a 1940, hubo un tiempo que se llamó fascismo, comandado por Benito Mussolini. Pero cabe aclarar algo. Las ideas de Benito Mussolini, el fascismo empezó más que nada porque no aceptaban las ideas del materialismo ni tampoco las ideas del socialismo, y obviamente rechazaban el capitalismo. Esto fue la formación del fascismo. Ellos querían tener su propia economía, pero sin tendencias marxistas y mucho menos tendencias capitalistas. Ellos no lo querían. En ese tiempo hubo una parte de Italia que era socialista. Bien, a esta etapa de la historia de Italia se le llama como corporativismo. El corporativismo no es más que apoyar a las empresas y solamente enfocarse en ellas. Tiene varios términos el corporativismo, pero en términos económicos es simplemente enfocarse más en las empresas que en la propia población. Yo le doy más el dinero a mis empresas que me dan más que a la sociedad. Bien, esto fue gracias a Benito Mussolini. Después, este sistema de hecho se sigue todavía usando, pero no, como podemos ver en la imagen todavía, a ese sistema se le llama capitalismo planificado. Entonces, esto es más que nada solamente una forma de llamar al fascismo, porque políticamente no está bien llamar fascismo, sino que se le conoce así, como un capitalismo planificado. Pasa esto y en 1925-1929 no había la estabilidad económica. Bien, pero esta se dividió en 3 partes: la fase liberal, la fase de la Gran Depresión y la fase donde todo se derrumbó, que fue durante la guerra. Para explicarlo rápidamente, la fase liberal fue en una etapa donde se dejó al pueblo atrás.
no le dieron impulso, no les dieron apoyo y simplemente lo dejaban atrás. Después entró esto fue gracias a Alberto de Stefani, que fue el ministro de Economía en ese tiempo. Después, pero lo importante es que él no quiso los monopolios privados, él rechazaba esa idea. Después entró Volpi, que fue una persona muy importante, ya que con él se empezó así a mejorar la situación económica antes de la Gran Depresión de 1929, porque le dio apoyo al campo, les dio recursos y les dio créditos a personas del campo. Esto fue muy importante para esta época. Pero después entró el fascismo, entró Mussolini, y esto ya impidió que Volpi siguiera con sus ideas. Simplemente lo único que hizo Mussolini fue que entró en una fase de totalitarismo. Todos los intereses del pueblo tienen que importarle al gobierno, todos los intereses de una persona tienen que importarle al gobierno. Eso fue lo que pasó con el totalitarismo. En la Gran Depresión, básicamente Italia no tuvo ningún plan y su economía fue controlada totalmente por el sistema de corporaciones. Esto fue en 1930 y aquí fue cuando entró el corporativismo a funcionar. Querían levantar las empresas para que hubiera dinero. Pero hay algo muy importante que cabe aclarar. En ese tiempo, la industria que más creció fue la industria de armamentista. Ellos creaban guerras y ellos creaban cosas, para poder crear guerras y poder hacer que compraran más armas, pero esto no funcionó. Y después viene la etapa que ya conocemos, que fue la etapa de la guerra, donde básicamente Italia se derrumbó. ¿Por qué? Porque entró una guerra sin dinero, entró una guerra sin recursos, y esto entró gracias por Alemania. Esto fue gracias al pacto de acero que se firmó entre Italia y Alemania, donde decía que si Alemania entraba a una guerra, Italia tenía que ir detrás de ellos gracias a la alianza que existía por este pacto. Esto hizo que Italia se fuera casi a quiebra. Benito Mussolini fue encarcelado en este tiempo por sus actos de fascismo, y aparte, para el transcurso de la guerra, Italia mandó alrededor de 230,000 hombres, pero el problema fue que los enviaron sin armas, los enviaron sin recursos y los enviaron totalmente desprotegidos. Esto hizo que hubiera bajas importantes en Italia y aparte hubiera invasiones. Cabe mencionar también que esta pobreza que tuvieron en la guerra fue, como vemos en la imagen, a las exploraciones militares que había en España. Ellos estaban más enfocados en irse a la guerra, en intervenciones, pero no contaban con que iba a haber una guerra mundial que los iba a afectar. En la siguiente imagen podemos ver en la tabla cómo estaba Italia con sus producciones. Podemos ver que Italia, de los 7 países que están ahí, era el más bajo en la mayoría de aspectos. Simplemente podemos ver Estados Unidos, lo que producía en petróleo. Italia ni siquiera tenía petróleo, estaba básicamente arruinado en estas situaciones. Solamente en la producción de aluminio y de hierro se defendía más o menos, pero en producciones así importantes era escasa su producción. En la siguiente imagen que podemos ver aquí también era el Producto Interno Bruto calculado a la fecha. Ya se adaptó los dólares a la fecha y eso es el aproximado que tenían más o menos. Como podemos ver, Estados Unidos era una potencia, desde ese tiempo ya era una potencia, cuando Italia tenía básicamente nada de ingresos brutos y su PIB era casi bajo. Mientras Estados Unidos tenía casi un 6%, Italia tenía solamente un estimado de 3%, la mitad. Perdón, compañeros, tuvimos ahí un detalle técnico, pero ya, aquí estamos. Bueno, para concluir, vamos a ver después, ya por último tema, después de la guerra, ¿qué pasó? Bueno, después de la guerra se implementaron varias acciones. Entre ellos se tenía la idea del Plan Marshall. El Plan Marshall fue importante ya que con esto era un apoyo de Estados Unidos a países europeos que participaban en la guerra, el cual constaba en darle créditos a estos países. Italia recibió aproximadamente 11,000 millones de dólares para su reconstrucción.
Esto fue muy importante, que con esto se pudieron levantar. Pero hay algo importante aquí. El periodo que duró el Plan Marshall fue muy poco, pero ellos empezaron a invertir en más cosas. Entonces, a partir de aquí, Italia tuvo un boom. Después entró una etapa de otro tema, que veremos a lo mejor más adelante, que fue el milagro económico de Italia, el cual fue entre 1958 y 1963, el cual tuvieron crecimientos muy altos, entre el 6 y el 7% en su Producto Interno Bruto. Y después, esta es una parte que nos va a hacer entender por qué Italia ahora es un país que tiene Producto Interno Bruto y que es una potencia. Todo esto viene desde aquí, desde la Segunda Guerra Mundial, ya que a partir de aquí bastantes países europeos tuvieron su boom económico y Italia no fue la excepción, ya que gracias a estos temas que vamos a explicar se puede entender por qué Italia creció después de la Segunda Guerra Mundial y cómo es que Italia ahora es una gran potencia, gracias, aunque no se crea, a la Segunda Guerra Mundial y en parte al crecimiento del milagro económico que estuvo entre 1958 y 1970. Bueno, compañeros, de mi parte es todo. Espero que este tema les haya sido de interés y los dejo ahora con mi compañero Ariel. Adelante, por favor, Ariel. Gracias, compañeros. Composición política interna y política exterior. Italia había participado en la Gran Guerra, en el bando vencedor, pero en los tratados de paz no había obtenido beneficios importantes y no se consideraba satisfecha. Los acuerdos de paz supusieron una gran decepción, ya que los aliados acordaron la entrega a Italia del Trentino, Trieste e Istria, pero no de Dalmacia y Fiume, como se había acordado en el Tratado de Londres de 1915. En los años 20, incluso antes de la gran crisis mundial del 29, el crack del 29, la economía italiana pasó por un mal momento. El paro era elevado y la clase obrera se estaba radicalizando apoyando a comunistas y anarquistas. El gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Los sucesivos gobiernos también se muestran impotentes contra la agitación social. Ante esta situación de crisis apareció Benito Mussolini, una figura política que provenía de las filas socialistas, pero partidario luego de un régimen basado en la exaltación nacionalista y corporativismo. Se declaró enemigo del comunismo, pero también del sistema liberal parlamentario, y aprovechándose de los temores causados en ese entonces, prometió aplastar a los comunistas. Mussolini, en 1919, fundó grupos paramilitares armados, a los que llamó fascis o camisas negras, esto por el uniforme que usaban, como una alternativa a la amenaza. Fue una milicia antisocialista que atacaba tanto a los liberales como a los socialistas y comunistas. Se pretendía frenar el auge del movimiento europeo a base de atacar violentamente a los sindicatos obreros y sus líderes. Ganaron el apoyo de grandes capitalistas, que consideraban que el Estado liberal concedía demasiados derechos y libertades a los obreros. A sus 39 años, Benito Mussolini inició su campaña para derrocar al gobierno. El 9 de noviembre de 1921 se fundó el Partido Fascista, Partido Nacional Fascista. Se presentó a las elecciones, pero no tuvo mayoría. Los incidentes no cesaban y Mussolini ganaba cada vez más popularidad entre las masas. Alentado por su éxito, Mussolini se preparó para tomar el poder. En octubre de 1922, organizó junto con sus fascios la marcha sobre Roma y exigió al rey Víctor Manuel III de Italia, que reinó de 1900 a 1946, la entrega del poder, además de nombrarlo a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey Víctor Manuel III lo nombró jefe de gobierno, pese a que su partido no contaba con la mayoría parlamentaria. Mussolini convocó a nuevas elecciones y esta vez sí obtuvo la mayoría parlamentaria. Se movilizó para acabar con toda oposición política y tomar poderes dictatoriales. El fascismo contó con el apoyo de las clases medias, dominadas por el miedo y la frustración de aquel periodo,
y las subvenciones de banqueros y grandes propietarios, que veían en el régimen fascista un medio para oponerse a los avances políticos y organizativos de la clase trabajadora. La instauración del fascismo es lenta y pasa por varios pasos sucesivos. En su política interior, Mussolini, con gran publicidad, inició un amplio programa de reconstrucción económica basado principalmente en las obras públicas, que hizo disminuir al paro. Sin embargo, no consigue sacar de su atraso secular a las regiones del sur, donde continuó la oleada emigratoria hacia América. Respecto a las instituciones y los ministros, fueron de todos los partidos, excepto socialistas, pese a que, teóricamente, la monarquía y el sistema parlamentario seguían vigentes. Prohibió todos los partidos políticos y sus miembros fueron perseguidos o asesinados por los fascistas, ejerciendo un terrorismo de Estado. Mussolini preparó, mediante una serie de leyes, el Estado totalitario. Suspendió la Constitución, adoptó el viejo título imperial de Duce, también fomentó el culto hacia su persona, como un salvador de la patria y fundador de un nuevo imperio italiano que quería recordar al antiguo imperio romano. Mussolini aumenta los poderes del primer ministro, es decir, a él mismo. En 1925 desapareció la prensa de oposición y se abolió la libertad de asociación, y el derecho de reunión quedó sometido a la previa autorización. Su objetivo fundamental sería la supresión por derecho del conflicto social y la armonización de las relaciones sociales, con la idea de que cada clase social conserve perennemente su situación en la jerarquía. Promulgó leyes racistas contra los judíos italianos, a quienes les prohibieron asistir a las escuelas y ejercer determinadas profesiones. Todos los funcionarios, incluso los profesores de universidad, tenían que presentar un juramento de fidelidad al régimen. La policía fue reforzada y puesta en condiciones de ejercer una vigilancia secreta y constante sobre la vida privada y una red. La educación fascista cultiva ante toda la voluntad puesta al servicio de la total adhesión al Duce. Como el nazismo es la base del fascismo, Como el nacionalismo es la base del fascismo, es natural que esté emprendida desde el primer momento una política exterior conducente a levantar su prestigio. Mussolini intentó hacer que Italia recuperara su confianza, pretendiendo que desempeñase el papel de árbitro entre París y Londres. En su política exterior fue orientada por el pragmatismo y la prudencia. Su primera fase fue mostrar interés por conseguir para Italia la hegemonía sobre los territorios balcánicos y mediterráneos. Realizó algunos movimientos expansionistas, pero sus delirios de grandeza y su agresivo régimen fascista, instaurado en 1925, en 1923 sobrevino un grave incidente entre Grecia e Italia al recuperar la isla Corfú. Esto provocó grandes conflictos internacionales, provocó una protesta inútil en la Sociedad de Naciones. Firmó un tratado de amistad con Yugoslavia y tomó Somalia de acuerdo al Tratado de 1889. Intervino en los asuntos internos en Albania. Su arreglo con el Vaticano significó para Mussolini contar prácticamente con la bendición del Papa para sus acciones. Mantuvo buenas relaciones con Gran Bretaña y Francia. Su segunda fase fue la meta de Mussolini de conseguir la reconstrucción del antiguo imperio. Inició una política exterior expansionista. Italia invadió Abisinia, o sea, Etiopía, ahora, uno de los pocos países africanos aún independientes, en octubre de 1935. Fueron atacados sin previo aviso. Y de acuerdo a los tratados internacionales, Italia tenía derecho a la expansión colonial en Libia. En 1925 se llegó a un acuerdo fronterizo. La acción imperialista de Italia fue el primer caso de agresión de una nación sobre otra. Hubo protestas por parte de los miembros de las Naciones Unidas, sobre todo por Francia y Gran Bretaña. Fracasaron en su intento por castigar a Italia y solo consiguieron un rechazo internacional que les prohibía vender armas.
Bueno, yo voy a hablar sobre la participación que tuvo Italia dentro del periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Primero que nada debemos hablar del fascismo y cómo este influyó, que este se viene desarrollando desde 1918 hasta 1939. Su principal exponente es Benito Mussolini y este se desarrolla entre el periodo de guerras y se da porque Italia en esos momentos, después de la Gran Guerra, presenta varios problemas. Uno, Italia destruida totalmente por la guerra. Dos, la gente estaba empobrecida, su economía estaba por los suelos y también tenían hambruna y también carecían de trabajo, no había trabajo. Entonces llega Mussolini y con todas estas ideas de querer reforzar a Italia, de sacarla de la crisis, de todo esto, pero ¿cómo es que el fascismo llega a Italia sabiendo que antes todavía existía un sistema de reyes en Italia? Bueno, tras la Gran Depresión y la Gran Guerra también, Italia había quedado devastada tanto en sus ciudades como económicamente. La población presentaba niveles muy altos de pobreza y también carecían de muchas cosas, sufrían de hambruna y de muchas otras. Primero que nada tenemos que hablar del fascismo y cómo este llegó a posicionarse dentro de Italia. Primero que nada debemos de recordar que Italia había quedado devastada tras la Gran Guerra que se había suscitado años antes. También cabe mencionar que la economía de Italia estaba en una crisis, y no solamente la economía de Italia, sino que casi toda la economía de todos los países estaban igual, debido a la Gran Depresión de 1929. Italia, por un lado, no se vio muy afectada, pero sí tuvo muchos. Primero que nada, debemos de recordar que Italia había quedado devastada tras la Gran Guerra que se había suscitado años antes. También cabe mencionar que la economía de Italia estaba en una crisis, y no solamente la economía de Italia, sino que casi toda la economía de todos los países estaban igual, debido a la Gran Depresión de 1929. Italia, por un lado, no se vio muy afectada, pero sí tuvo muchos. Cabe mencionar que tras los inicios de la Segunda Guerra Mundial, Italia no actuó como un país beligerante, sino más bien se quedó como aliado de Alemania, pero no beligerante. Italia en esos momentos tenía muchos intereses diferentes, pero básicamente se resumían en los ideales del nacionalismo y de querer hacer engrandecer a Italia. Primeramente actuó como país no beligerante, pero viendo cómo Alemania estaba ganando muchos terrenos dentro de Francia, dentro de Inglaterra, con la guerra relámpago, vio el potencial de Alemania. Y también veía otro problema. Veía que como él no era un país, pero había un problema con esto debido al gran avance de las campañas alemanas dentro de Francia, dentro de Inglaterra. Italia, como país no beligerante, decidió actuar por su cuenta, decidió empezar a ver por sus intereses y empezó a ser un país beligerante, declarándole la guerra también a Francia. Durante la campaña italiana no se buscaba nada más que tener un poco de influencia.
Mussolini necesitaba tener influencia, puesto que Hitler ya estaba avanzando mucho, ya había conquistado muchos territorios y obviamente en los motines de guerra Italia quería también una parte. Por eso mismo, cuando empezaba toda esta guerra de Inglaterra, Italia empieza a actuar como país beligerante al lado de Alemania, pero con esa finalidad. Italia buscaba mucho la obtención de territorios, tal es el caso de los territorios de las colonias inglesas, y también apoyó en varias campañas a Alemania, incluyendo la de Francia. Cabe recalcar que durante todas las campañas italianas, debido a varios factores, como lo era las fallas en el frente, la baja moral de todos los italianos, una organización pésima del ejército, los conflictos políticos que habían, porque prácticamente Mussolini no quería que sus oficiales, sus mariscales, tuvieran más rango, más poder que el mismo Mussolini. Entonces también lo que pasaba era que al momento de que sus generales querían hacer algo, tenían alguna táctica, alguna estrategia, a veces Mussolini no los dejaba, y eso lo hacía con fines para satisfacer su campaña política, su propia campaña política. Cabe recalcar que la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial no fue del todo, por así decirlo, lo mejor posible. Tuvo muchos problemas, tuvo muchos contratiempos, como les decía, la mala organización de su ejército, la mala organización política, hacían que las campañas no funcionaran para nada. Muchas de esas campañas no tuvieron éxito, y las que tuvieron éxito fueron con muchas bajas, o a veces simplemente el ejército italiano se rendía, no actuaba y simplemente se rendía. Eso fue en el caso de Grecia, no fue la más eficiente, y por último se sabe que prácticamente se terminó uniendo al bando de los aliados hasta el final de la guerra. Por mi parte es todo, gracias. Grecia fue igualmente lo mismo. Prácticamente Alemania tuvo que intervenir para ayudarle. Por otro lado, se sabe que eso atrasó mucho la operación Barbarroja. Creo que más bien Italia parece que corrían a veces mucho con mala suerte. En la guerra sus soldados no estaban muy bien equipados, su armamento no era muy eficiente, a veces tenían que verse en la necesidad de rendirse porque no podían librar las batallas. Y finalmente, tras la ocupación en las playas de Normandía por parte del ejército estadounidense, pues poco a poco se fue dando la liberación de Roma. Sucedió lo del fusilamiento de Mussolini, pero Mussolini necesitaba tener influencia, puesto que Hitler ya estaba avanzando mucho, ya había conquistado muchos territorios, y obviamente en los motines de guerra Italia quería también una parte. Por eso mismo, cuando empezaba toda esta guerra de Inglaterra, Italia empieza a actuar como país beligerante al lado de Alemania, pero con esa finalidad. Y tras el fusilamiento de Mussolini, pues prácticamente la Italia fascista fue cediendo poder igual, al igual que la Alemania nazi. Y bueno, eso sería todo.
Luego de la detención de Mussolini, el gobierno de Badoglio aceptó el armisticio, en el cual se permitía a los aliados intervenir en los asuntos políticos y económicos de Italia. Estos a su vez le devolvieron el poder legislativo, permitiéndole restablecer relaciones diplomáticas con otras naciones. El sistema liberal, que quedó en lugar del sistema fascista que era el antiguo régimen, trajo consigo nuevas ideas, y entre ellas la formación de nuevos partidos y movimientos, entre los que destacó el Partido Comunista, el cual era apoyado por fuerzas armadas y por sindicatos, que buscaba la represión antifascista. Sin embargo, con la intervención de los aliados, les fue imposible imponer un golpe de fuerza. Al no tener un órgano representativo, se forma la Asamblea, que está dirigida por Sforza, quien se considera antifascista. Pero con las diferencias políticas internas, los ministros liberales se retiraron del gabinete, dejándolo a cargo de personas que no tenían nada que ver con la política. Esto era para Italia aún más caótico, ya que no había un plano político establecido para dirigir la nación, y menos con personas que no estaban familiarizadas con ese ramo. No solo estaba en amenaza la paz política, además se buscaba que territorios como Trieste y Tripolitania fueran cedidos a otros países como Rusia y Yugoslavia. Después de firmar el Tratado de Paz con Italia en la conferencia de Potsdam, pero el representante de Francia, Bidault, le quería confiar Libia e Italia, y por otro lado estaba Birnes, quien estaba en contra del colonialismo y creía más conveniente que las colonias se les otorgara a la ONU. Esto resaltaría la nueva posición política de varias naciones de Europa y la libertad que tienen para decidir y dirigirse de forma soberana. Gracias al Tratado de Paz, Italia perdió territorios muy importantes que concentraban gran parte de su población, y solo pudo conservar el sur de Tirol siempre y cuando respetara su autonomía. Los obstáculos que le ponía Rusia sobre los territorios dificultaba que el tratado fuera aún más favorable para Italia. Además, se le atribuyeron cantidades de reparaciones para pagar a otros países y la reducción de su ejército. Por lo tanto, Italia no tenía forma de seguir adelante por sí sola. La unión de los partidos comunista y socialista buscaba la agitación en el país por medio de la sección italiana de la Internacional Obrera. Hacían estallar huelgas de carácter revolucionario. Por lo tanto, el gobierno no tuvo más opción que detener el aumento de precios, y esto detenía aún más el ciclo económico. Italia se vio muy afectada materialmente, ya que los bombardeos aéreos representados en la Segunda Guerra Mundial afectaron varias zonas sin importar quiénes o qué era lo que se encontraba en ellas. Un ejemplo son las riquezas artísticas con las que contaba Italia, ya que reitero que contaba por las pérdidas que hubo, a diferencia de Francia, que intentó proteger sus obras artísticas. Los responsables de estos ataques no le daban importancia a las pérdidas debido a que su principal objetivo era acabar con el poder hitleriano. Era tan grande que no pensaron en nada más, sino ni siquiera en importar lo que llevaría consigo, como las pérdidas humanas que también estaban involucradas. Retomando el nivel de destrucción que buscaban, los ataques ya no solo afectaban a los frentes, sino también a los civiles y a las ciudades mayormente urbanizadas de cada nación, ya que se quería implementar terror y al parecer ganarse el concepto de potencia dominante, como en un principio lo quiso Alemania. Pero además de las pérdidas humanas, también estaba el incremento de deudas, que son consecuencia de los gastos de armamento y víveres para los soldados que se encontraban en los frentes. Claramente las pérdidas eran tan grandes que no había cómo obtener todo con esta facilidad, incluyendo las afectaciones a las zonas de las cuales se podían obtener los materiales o los alimentos que se les daban a los soldados. La actividad económica también se atribuía a las ideas comunistas que aún mantenían algunos obreros, ya que buscaban que se nacionalizaran las empresas para evitar la intervención del Estado. El mismo Estado, al no cumplir con las peticiones, los obreros no tuvieron opción más que organizar paros, y esto detenía las actividades industriales, ya que lo que necesitaba en ese momento Italia era tener un flujo favorable en el ciclo económico, y las empresas eran clave de ello. Pero así como se dependía de los aliados en el contexto político,
al final también lo necesitarían en el contexto económico. Para lograr un mejor orden en aquel país, el gobierno decide someter a la monarquía a un referéndum, y al mismo tiempo se necesitaba hacer unas elecciones de una asamblea constituyente. Al ganarse los votos de una república, los reyes abandonan Italia ya que notaron que los civiles ya no querían estar bajo un régimen monárquico. La diferencia de votos era enorme, lo cual le dio un plus al liberalismo. Después de la Constitución, posteriormente se promulga la Constitución de 1947, el cual iba a mantener las dos cámaras e iba a reconocer a Italia como una república, la cual iba a ser dirigida por un presidente que estuviera en el poder durante 7 años. La guerra en sí detuvo la colonización italiana, sin embargo hizo grandes contribuciones a Libia, como la implementación de un Estado europeo que facilitaba las relaciones entre Europa y África. Las grandes contribuciones se perdieron al perder al mismo tiempo estas colonias, pero la sobrepoblación italiana se hizo aún más visible en cada una de sus colonias, y se presentaba la necesidad de crear aún más empleos. Por ello se implementó la reforma agraria, aunque no fue suficiente debido al excedente de población que era demasiado grande. Los países europeos debían dejar sus diferencias a un lado y fomentar la cooperación internacional tomando en cuenta que las industrias se complementaban y no compitieran entre sí para establecer negociaciones favorecedoras para ambas partes, como actualmente en los tratados de libre comercio. Se visualizaba entonces una comunidad europea capaz de velar por intereses comunes. Gracias al Plan Marshall, los países europeos, entre ellos Italia, pudieron reconstruir sus economías e incluso comenzó la revolución científico-técnica, que hasta nuestros días sigue desarrollándose.